Hola, buenos días a todos. Buenas egua, tuturor. Hoy voy a hacer por primera vez en mi vida algo. Sí, tuvieron que pasar unos largos años para probar algo nuevo. Siempre está bueno probar cosas nuevas, pero bueno, hoy voy a probar patinar sobre hielo. Y la verdad me da un poco de miedo y elegí un lugar con un día increíble para probar. Deseenme mucha suerte. La entrada para acceder a la pista de patinaje y patinar son 20 lei, es decir, alrededor de 4 euros. La mitad te cuesta el alquiler de los patines y la otra mitad el acceso a la pista sobre hielo. Sin embargo, un dato muy importante es que si vos tenés tus propios patines, es gratis, no pagas nada. Bueno, ahí me puse los patines. Estamos ready. Bueno, ya tengo los patines y hay que ir hasta la pista caminando en una senda especial, que es re difícil, ¿eh? Yo ya tengo un poco de miedo, pero bueno. Como era la primera vez que patinaba, tuve bastante miedo y es por eso que al principio me agarré siempre de la baranda. El tiempo para patinar va desde los 45 minutos hacia 1 hora. Por supuesto que yo perdí mi tiempo tratando de ver cómo podía hacer para poder patinar sin miedo. Y una vez que agarré confianza, claro que me divertí mucho y me gustó. Era como empezar a caminar. Al principio tenía bastante miedo, pero después fui tomando más confianza. ¿Según? Un cagazo. Tengo un poco de miedo a caerme, o sea, el problema es caerme con esta edad, ¿entendés? Porque no soy un niño. Pero uno va entrando más en confianza, así que vamos. ¡Ay! No me digas eso, si me caigo, termino en el hospital si me caigo, boludo. En Rumania hay muchísimos lugares para poder patinar, incluso hay lugares también en la capital del país que es Bucarest, en donde no hay tanta nieve, pero también hay pistas que arman para los turistas y la gente. Lo peor es que los niños de 8 años patinan re bien y yo tengo miedo. Pero vamos, ay que se puate. Me choqueó la nena. Ay. Para mí era la primera vez, pues en Argentina, en la ciudad donde yo nací, que es Buenos Aires, no estamos acostumbrados a tener esto y mi infancia nunca lo probé antes. Sin embargo, mi esposo, que nació aquí en Rumanía, era muy común para él y sabía hacerlo muy bien. Los chicos de 5 años la tienen re clara, no sé cómo hacer.
yo me di cuenta cuál es el problema. Frenar. Si seguís así adelante no pasa nada. Cuando los dos patines quedan así, te caes. Sí. Hay que saber frenar. Y yo no sé. O sea, las chances de caerme son más grandes, claro. Hi, Maduk. Y luego de mucho tiempo intentando patinar, le había agarrado la mano y entré en confianza. Así que ya se me estaba acabando el tiempo justo cuando había encontrado la manera de hacerlo sin caerme y sin miedo. Falta un cartel que diga cuidado, principiante. Como en el auto. Uno de los niños se agarró en mí para frenarse. La nena me toca. Me tuve que sacar el suéter porque hace mucho calor. La verdad es que está todo el mundo en remera, aunque estemos en una pista de hielo, porque el sol calienta bastante por ser invierno. Y sí, el secreto de todo en la vida es la práctica. Acá ya tenía más confianza y no solo patinaba sin agarrarme de nada, sino que también agarré el celular y empecé a grabarme yo misma. Hay que tener en cuenta que en Rumanía hay pistas en todo el país. Sin embargo, hay algunas que tienen mejor conservación que otras teniendo en cuenta el lugar donde se encuentran. Así que te recomiendo que si querés ir a una, vayas a una cerca de la montaña donde van a tener mejor conservado por las zonas y la temperatura. Ahora me estoy grabando y estoy patinando yo sola. Una cosa inédita. Uno progresa poco a poco. Igual sigo teniendo miedo, ¿eh? Es la concha. Y sí, como mi esposo en Rumanía se crió haciendo esto, mira, pasaba cerca mío para desestabilizarme y hacerme caer, pero no lo logró. En esta parte se descongeló todo. Lo logré, así que por suerte era mi primer objetivo no caerme la primera vez que hacía esto. Por suerte tengo mi seguro médico activo. Está muy bueno, muy divertido, hace calor ahí en la pista, así que lo recomiendo ampliamente. Creo que por ser la primera vez me merezco un aplauso para mí misma. Ya está, otra vez volví a mi calzado común. Qué bien. Al principio es incómodo, pero después está muy bueno. Es una actividad súper recomendable, no es cara. La verdad que le dejé los precios y las tarifas. Y está bueno para un día de que no tengas nada que hacer, está muy bueno. Y otra cosa, me dijeron, ahora es el mediodía, y me dijeron que a las 2 de la tarde la pista cierra, porque el sol está muy fuerte. ¿Y qué pasa? Cuesta mucho mantener el hielo. Entonces se estaba empezando a hacer pequeñas lagunas en la pista, que es por eso que hoy, un día como hoy que hace calor, hay que cerrarla. Mira atrás las montañas. Bueno, así que esto fue todo por hoy. Si te gustó, déjame un like. Si probaste alguna vez patinaje sobre hielo o no, déjamelo en comentarios, que me interesaría saber qué opinás sobre esta actividad. Así que yo me despido hasta el próximo video y en rumano, papá, la rivedere.